Cuando estoy en la calle, él me está atacando y me dice, tú no eres el mismo de antes, tú no eres el Cristian que yo conozco, que nos tirábamos, que se lo quitábamos a cualquiera, que le metíamos velocidad a cualquiera. De ir a la iglesia y que porque tú estás fumando cigarrillo, eso tú lo vas a dejar paso. Y yo consumí las otras sustancias, yo la dejé. Estaba nervioso, sí, pero entonces con el cigarrillo era que yo iba aliviando un poco los nervios. Y loco por subir para de la gente de mía, para darme 2 cantinazos, pero me ponía a leer. Entonces me metía para la iglesia, me tiraba de rodillas y le pedía al Señor que me ayudara. Ayúdame, Señor, que estoy nervioso, ayúdame, ayúdame. Hola, ¿qué tal, mi gente? En este segmento que vamos a hacer ahora, es la continuidad de mi historia. Me puse este saco, este traje, y me quité el gorro para hablar, porque esta es una de las partes más importantes. Y digo la más importante porque todas son importantes, pero esta es la más importante, porque aquí se trata de mi conversión. Cómo yo llego a los pies del Señor. Quiero relatar esta historia, cómo yo me acerco a los pies de Dios. Y es que la historia mía es una historia que yo me he puesto a analizar mi vida y le he dado gracias al Señor por no haberme, por haberme dado la oportunidad, a pesar de lo que hice, y que su palabra me limitó mucho, a pesar de hice muchas cosas que no son del agrado del Señor. Llegué a hacer cosas que inimaginables, que le ha pasado por la mente a la gente de que yo las hice. Que pudiera en este momento, si la confesara y se dieran cuenta de esa situación, yo pudiera enfrentar una condena de muchísimos años. Pero fueron cosas que ya pasaron, que sucedieron, que nadie se dio cuenta que yo la hice. Otras se dieron cuenta que yo la hice, pero lo que sabían, estábamos involucrados en la misma situación. Que de taparse esa caja de Pandora, podíamos caer muchísima gente presa. Y hace muchísimos años que eso sucedió, hace muchos años, muchos años. Pero le doy gracias a Dios, no por lo malo que hice, sino por haberme dado la oportunidad, la misma oportunidad que Él me brinda a mí, se la ha brindado a muchos. Muchos no llegaron a asimilar las oportunidades que Dios se les brinda. Pero Dios tiene el mismo paquete de oportunidad, que lo tiene para uno, lo tiene para todos. Porque Dios no hace excepción de personas. Dios ama a todo el mundo. Por eso la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, verso 16. Pero el último verso de ese capítulo, de San Juan 3, habla que el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, hay una sentencia de muerte para aquel que rechace la palabra de Dios, para aquel que no actúe conforme a la palabra del Señor. Moralmente nosotros no somos perfectos. Moralmente nosotros no somos personas íntegras 100%, pero somos personas que después que uno se convierte y viene al camino del Señor, hace el esfuerzo de vivir la vida que al Señor le agrada, o la que el Señor exige, la que Él demanda. Escuchar la palabra de Dios es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú escuchas la palabra de Dios, aún no siendo inconverso, te exime de hacer muchísimas cosas. A mí me fascinaba oír a los predicadores. Me fascinaba cuando me regalaban tratados y me hablaban de Jesucristo. Yo prestaba la debida atención. En ocasiones yo llegué a tener estupefacientes encima. Muchos estupefacientes, 200, 300 números. Encima, funda de cannabis, mucho dinero, arma de fuego. Y a veces me paraban evangélicos para predicarme la palabra, me daban tratado y me hablaban del plan perfecto que Dios tenía para mí, para salvarme, sin ellos saber lo que yo tenía encima. Me decían que Dios tenía un plan perfecto y yo me detenía a escuchar la palabra de Dios. A veces en ocasiones
frenaba cóstumo, perdía cóstumo. Cuando me estaban predicando la palabra de Dios, no me importaba que se fueran 2 o 3 cóstumos. Despáchalo, fulano, está bien. Y prestaba la debida atención que debía de dar para escuchar la palabra de Dios. Y eso fue de gran bendición a mi vida, porque fue creando en mí, a pesar de que seguí en la calle, pero fue creando una especie de temor, de miedo, de hacer muchísimas cosas, de involucrarme en más cosas, con el temor de que ya yo falleciera. Antes lo hacía sin pensarlo, pero cuando fue llegando la palabra a mi vida y se me fue hablando del plan de Dios, de que yo no podía morir sin aceptar a Jesús, sin servirle a Jesús, porque podía ser muy peligroso. Eso fue creando una especie de miedo, de temor, y vivieron cosas que no las hice, y muchísimas personas llegaron a fracasar, aún yo quedándome. Yo recuerdo que después que yo empecé a escuchar la palabra de Dios, a oír la palabra de Dios, aún vendiendo estupefacientes y haciendo algunas cositas, yo recuerdo que tengo un sobrino muy conocido en Gualey, que se llama Carlito. Le decían por ahí, por la 31, Carlito el sucio. Otros le decían Carlito el loco. Y ese muchacho era peligroso con las armas de fuego. Sin armas de fuego también era peligroso. Él peleaba como quiera. Y era un joven que creó un terror, aún hasta en muchos policías. Pero muchos policías sabían que él no le temblaba el pulso para irse a los plomos, a los tiros, con la policía o con tigre. A él no le temblaba el pulso y los policías lo sabían. Él fue buscado en homicidio, fue buscado por prófugo, y a él se le tiraban a cada instante, porque él tenía un prontuario delictivo muy amplio, muy amplio. Ese chamaquito se tiraba los puntos, él solo se tiraba los puntos y se llevaba la balanza, se llevaba los estupefacientes, se llevaba todo, encañonado, y la gente sabía que él mataba a cualquiera, que él asesinaba a cualquiera, justiciaba a cualquiera, amaleaba a cualquiera y se iba a los tiros con cualquiera. Carlito, conocido allá en Gualey, 31, en el Alto, Lauro, engomado. A Carlito lo conocían por donde quiera. Carlito el loco, otros le decían Carlito el sucio. Él andaba con Moquea mucho, yo andaba mucho con Rafael Mercedes Moquea, que ahora es cristiano de allá del Alto de Gualey. Llegó a andar con Gelo, llegó a andar con la Ira, llegó a andar con muchísimos tigres que hoy están la mayoría fallecidos. Y en la 31 llegó a hacer acciones que no todo el mundo las hace. Una ocasión se tiró la dirección en la 31 y él se paró en la boca del callejón a pelear con la dirección y no dejó cruzar la dirección hasta que todos los muchachos se fueran. Hasta que ninguno de los muchachos se fueron, él lo dejó entrar a la dirección peleando con ellos. Y la dirección le dio muchísimos golpes, lo subió a la guagua y de la guagua se le fue. En ocasiones llegó a escaparse del destacamento de la 31, se le llegó ahí esposado, ya de arriba de la guagua, se le tiraba del DT, llegando al destacamento de la 31, le tiraba el DT y se le iba. Hizo una clase de hazaña en la 31, terrible, y era un terror, y la gente lo sabe, y él no escaló más en el tigueraje de que se buscó mucho dinero, porque valor se le sobraba. No se buscó mucho dinero porque él cayó temprana edad en vicio, no de consumir la sustancia blanca, sino de consumir esa misma sustancia blanca que se convertía, cuando no la tiraba en agua con bicarbonato, se convertía en otra sustancia, el cual mucha gente la tomaban para montarla y otros la molían para rociarla en cigarrillo. Y él cayó en ese vicio. El valor nunca lo perdió, siempre fue acelerado, siempre fue guapo, pero ese vicio te diezma la sabiduría y la mente, y no te deja pensar debidamente, y no te deja muchas veces andar bacano. No todo el mundo tiene esa capacidad para estar envuelto, sumido, tocando fondo en ese vicio y andar a la misma vez bacano. Hay personas que cuando llegan a ese tipo de vicio, siendo personas delicadas y personas limpias, y personas, ya ustedes saben, que andaban con dinero, lo ponen a andar sin dinero, lo ponen a andar sucio, lo ponen a pasar vergüenza, lo ponen a pedir, porque ese vicio lo que hace es que desbarata a la persona tanto físicamente como moralmente. Hay personas que han perdido otra vergüenza, que antes no se atrevían a pedirle a nadie, pero cuando cayeron en ese vicio,
han perdido la moral, piden, lo ven recogiendo basura, durmiendo en los contenedores, en la acera, y pierden por todas partes, pierden la familia, pierden todo. Entonces mi sobrino, Carlito, cayó en ese vicio, pero antes de caer en el vicio, él me atacaba y me decía para que nosotros fuéramos lo que fuéramos al principio, antes de yo caer preso. Ya yo estoy hablando cuando yo salí de la cárcel. Él quería que fuéramos lo mismo, que andáramos con las armas de fuego, asaltando, quitándoselo a la gente, porque al sobrino mío era yo que le enganchaba las armas de fuego. Las primeras armas de fuego que eran dúo fue con la mía, nosotros salíamos. Entonces él estaba esperando que el mismo Cristian que cayó preso saliera con esa misma mentalidad de asaltar, de andar haciendo lo que era, de estar buscando problemas. Y como él me vio muy pacífico, me vio en otra dimensión, con otro estilo, con otra mente. Ya yo tengo 2 hijos, tengo otra manera de pensar. Ya yo me había relacionado con otro tipo de personas en la cárcel que tenían mucho dinero, millonarios, con mucha plata, que todas las conversaciones que tuve con ellos las consumí y me pusieron a pensar de otra manera. Yo tenía amigos en la calle antes de caer que nos daban la misma palabra, pero no le hacíamos caso, no le hacía caso, o no la asimilé en realidad del todo. Asimilé algunas, pero no la asimilé del todo porque ya yo venía arrastrando vicio a escondidas. Muchos no sabían que ya yo consumía estupefacientes y fumaba cannabis, pero el estupefaciente lo hacía a escondida. Pero venía arrastrando esos vicios y no prestaba la debida atención que debía prestar. Pero cuando estoy en la cárcel, que no tengo para dónde salir o moverme, y entonces ahí empezó la terapia con algunos amigos, algunas personas que entablamos una buena amistad. Entonces ellos me ponían el tiempo, porque ahí no había lo suficiente dinero para yo mantener el mismo vicio que tenía en la calle. Ahí nada más estaba pensando en alimentarme, en comer y hacer ejercicio. Y ya relacionándome con otro tipo de personas que aunque eran delincuentes, que delinquían, pero eran personas que no estaban en vicio, que tenían su dinero aún estando presos, eran millonarios, y yo les caía en gracia. Entonces ellos me daban la terapia, me decían la vuelta, esta es la solución. A nivel de tigueraje, hablando y coloquialmente, me decía que esto es lo que hay, es buscar dinero, no se puede estar buscando problemas ni creando problemas. Yo era un tipo violento, pero cuando aprendí este mecanismo, ya no tengo la necesidad de tener problemas con nadie y así. Y ellos me hablaban claramente, aunque esto es un camino de maldad que tiene sus consecuencias, pero uno dura más que está matando gente, está asesinando gente o justiciando gente. Esta es la vuelta, hay que ser bacano con todo, hay que tener bacanería. En cuanto dependa de ti, baraja todos los pleitos, porque no es bueno estar sumido en todos los problemas. Ahora, cuando llegue el problema que no se pueda resolver, tú echas para adelante, pero de lo contrario, cada vez que tú puedas tratar de solucionar, de barajar un problema, barájalo. Entonces, cuando yo salgo a la cárcel, mi sobrino me fue a visitar ya, Carlito. En ese tiempo se estaba echando bien y andaba en pinte y Ivy me llegó a llevar. Me regaló una Gandhi, me regaló original de la buena. Y dentro de la cárcel me robaron, los policías me la robaron, un allanamiento, se me olvidó en el colchón y ellos se la robaron. Que los militares cuando se meten a la cárcel a requisar, todo lo que tú dejas se lo llevan. Si tú dejas dinero, si se te olvidó un anillo, si se te olvidó una cadena, si se te olvidó la cartera, después que ellos cerran, que ellos están revisando todo lo que está ahí, se lo guachapan y tú no sabes quién se te lo llevó. Y si te quejas, nadie responde. Y así sucesivamente. Cuando estoy en la calle, él me está atacando, me dice, tú no eres el mismo de antes, tú no eres el Cristian que yo conozco, que nos tirábamos, que se lo quitábamos a cualquiera, que le metíamos velocidad a cualquiera, ¿qué te pasa? Está cobardado. Y entonces, pero que él no tiene la misma mente que yo, y yo no puedo dejarme llevar a su terreno, porque ya yo soy más viejo que él, empecé primero que él en el tigueraje, y prácticamente lo que él lo aprendió fue por vía mía. Yo fui que lo induje. Entonces no puedo dejar que ahora uno que tenga menos mente que yo me induzca o me conduzca hacia el mal, porque ahora yo tengo otro temperamento, tengo otro tipo de mente, tengo otro tipo de relaciones, tengo amigos diferentes que son capos, que son millonarios, que están ahí esperando que ya yo me lance a trabajar para ellos ponerme a accionar. Entonces
no puedo pensar de esa forma de bregar, entonces está haciendo cosas que él quiere que yo haga. Pero ya yo vengo pensando con un enfoque diferente, porque ya, aparte de que escuché terapia de algunos bandidos, delincuentes, porque no dejan de ser delincuentes, aunque no anden atracando, asaltando, justiciando personas, que nada malo de ellos sea promover o mover o traficar o de distribuir los estupefacientes, no dejan de ser bandidos, son delincuentes, ¿entiendes? Hacen daño a la sociedad, pero tienen otro estilo de mente diferente. Esa terapia de tranquilizarme, en vez de buscar el problema, crear mejor amistades, me ayudó bastante, pero relacionado con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios yo la escuchaba también, la oía, me fascinaba leer las escrituras, escuchar, y esa palabra me iban trabajando en mi vida. Yo escuchaba predicador siendo inconverso, impío, pecador. Yo compraba cinta en ese tiempo no había CD, yo compraba cinta de Gigi Ávila y tenía cinta de Tanilao Marino y escuchaba la música, escuchaba una prédica antes de subir para la esquina a vender estupefacientes. Cuando bajaba a las 12 a comer para mi casa, que bajaba de la esquina, ponía el mensaje de Gigi Ávila otra vez de nuevo antes de subir a la 1 para la esquina. Y así, muchos no sabían esto, de que yo escuchaba la palabra de Dios a escondida, pero eso me fue siendo de gran bendición, me fue poniendo obstáculos para cuando yo fuera a tomar decisiones de muerte, de otras cosas, no la hiciera, porque había una palabra que me hablaba, que me decía, que me necesitaba, que me quería predicando su palabra. Y así fui diezmando la maldad, diezmando las acciones negativas, sacándolas de mi vida poco a poco, hasta que en una ocasión, después que me di mi última barruca, un 31 de diciembre del 2001, yo fui a barruquear para allá, para el 8 de la Sánchez, para allá para donde Cristian Jordan, muy amigo mío que estuvo preso conmigo allá en La Victoria, que luego estuvo en Najayo. De allá, desde el 8 de la Sánchez, conocí a Le, conocí a Jero, conocí un sinnúmero de jóvenes, el Gato, muchísimos jóvenes que estaban presos allá conmigo, el Mope, muchísimos jóvenes que lo conocí allá del 8 de la Sánchez, a través también de cuando fui a visitar a Cristian y a Jero, nuestro hermano allá, a esos amigos míos me presentaron muchos jóvenes también de ahí, y conocí mucha gente, tenía otro ambiente. Entonces, en esa última barruca que yo me di allá donde Jero, yo recuerdo que ahí me quedé yo consumiendo estupefacientes. Esa noche fue una noche terrible, vergonzosa, porque estaba bebiendo y estaba en paranoia, porque allá Jero se fue a vacilar, Cristian se fue a vacilar. Me dejaron en el barrio, pero como yo era lo que sabían de ahí, nadie se iba a pasar conmigo. Esa gente era lo que sabían de ahí. Me quedé en un ambiente y de ahí ayudaron unos muchachos. Chequéame, tírame de la vista, que ese amigo mío. Y es de Gualeita aquí vacilando. Él no quiere salir, pero lo voy a dejar aquí. Me dejaron dinero para que yo comprara cerveza. Yo tenía también. Y me consiguieron estupefacientes, ya usted sabe. Y ahí empecé la rumba de temprano. Ni cené esa noche. Empecé la rumba de temprano. Y amanecí vuelto loco en paranoia, haciendo un sinnúmero de musaraña, con los labios, con la nariz, con las manos, moviendo mucho los dedos, y ya usted sabe, y todo el mundo sabía que yo estaba en paranoia, pero nadie me podía poner la mano porque lo que sabían ahí, me dejaron ahí. La gente lo que hicieron fue que me cuidaron. Recuerdo que me senté en un lugar donde había un pana mío que le llamaban Sandy de Barahona, que estuvo preso del 15 asunto conmigo, no sé de ahí, y estate tranquilo ahí. Él mismo me consiguió estupefacientes, me conseguían alcohol tranquilo, porque yo siempre tuve eso, que yo hacía muchos amigos, porque yo era muy respetuoso y era leal con mis amigos, y con mis amigos yo me iba hasta la muerte. Y la gente conocía eso de mí y me amaba. ¿Qué sucede? Que después que yo amanecí en esa barruca consumiendo y bebiendo, al otro día, como en eso de las 6 de la mañana,
Jero me lleva a acotar a su casa. Y en su casa me levanto como a las 1:00 de la tarde, a las 2 de la hora que me tiré. Me levanto a esa hora así. Oh, digo, sí, ya, yo estaba vuelto loco, fue lo que te pasó. Entonces ahí me sentí avergonzado porque cuando yo consumí estupefacientes me gustaba estar en mi casa porque yo sé la paranoia que me daba. Yo desconfiaba de todo el mundo y moca y mirando a todo el mundo raro y espantado. ¿Qué pasó? Cuidado si me vende. Diciendo a la gente que son mías, que yo sé que son puras, pero los estupefacientes llevan a eso a uno, a ver cosas que la gente te dice, está loco, el hombre está loco. Solamente todo el que ha consumido sabe lo que yo estoy diciendo. Cuando viene la paranoia, uno ve cosas que otros no ven y que la gente te tildan de loco. Yo la última vez que vi animales gigantes, vi un hombre en un caballo montado, el caballo era del tamaño de una casa y el hombre era gigantón. Yo recuerdo el Zaina que una vez se estaban burlando de él, un amigo mío que consumía, y cuando él se consumía, él veía jabalí grande con los colmillos grandes y la gente se reía, se curaban de él, está loco fulano. Una vez hasta se partió un pie corriéndole al jabalí. Y eso lo hace los estupefacientes, hace que la gente alucine y vea cosas que el otro no ve. Se vengan en la mente un sinnúmero de ilusiones. A muchos los sentidos se le agudizan y ven cosas para trastornar la vida de los hombres. Entonces, yo quería dejarlo eso, pero yo no podía, por mí mismo, yo no podía. Yo sé que desde el inicio, si yo no hubiese tenido vicio de esa sustancia, me había hecho millonario en el mundo delincuencial. Pero doy gracias a Dios que no me permitió aún de esa forma tener ese dinero y me dio la oportunidad de servirle. Yo recuerdo que cuando yo salí de allá del 8 de la Sánchez, donde Jero, me fui para mi casa, donde yo vivía. Entonces ya yo me había mudado en Alberto Ramírez, de nuevo. Me había mudado en Alberto Ramírez con Ricardo Carti en Los Guandules. Después de haber salido de Los Guandules, yo me hubiese mudado para allá por una situación que tuve. Entonces, en ese lugar yo me hubiese mudado para allá, para Alberto Ramírez con Ricardo Carti. Ahí estoy con la mujer mía, ya después de haber tenido, oiga, yo había dejado a la mujer mía con 2 hijos y me había ido de Barruca para allá, para el 8 de la Sánchez, y me olvidó de familia, me olvidé de todo el mundo, porque el que está en ese mundo y está en vicio, le deja su dinero a su esposa y ellos creen que ya con eso es todo, ¿no? La esposa necesita compañía de su marido. Entonces, en esos momentos así efectivos, de muy importancia, en vez de uno estar con la familia, uno lo que está es barruqueando, bebiendo y vacilando. Muchas veces hay mujeres que hacen cosas indebidas y no es necesariamente porque ella sea mala, pero a veces nosotros los hombres empujamos a las mujeres a hacer cosas que no convienen, a hacer cosas que ellas no querían hacer, pero llega un momento en que el hombre empuja a la mujer a que cometan errores, y más a veces cuando las mujeres no tienen mucha mente. A veces puede agarrar la familia, una amiga, y decirle, pero tú si eres cobarde, porque se dice otra palabra, pero para no decirla aquí por este medio, tú si eres cobarde, mira, pariguaya, él bebiendo, vacilando, sabrá yo con quién está, y tú aquí, muévete a tu muchacha joven, y todas esas cosas vienen y van influyendo, y tú sabes que la gente dando muela y atacando. Una vez la mujer está cometiendo hechos, no porque ella quiso, sino porque uno la impulsó y otro también dándole la terapia para que hagan el mal. Y así suceden muchas cosas, pero muchas veces uno se vuelve el culpable. Entonces hay mujeres que ellas son las que han tomado iniciativa de hacer cosas que no convienen y han perdido sus buenos esposos. Es un consejo de que la mujer que tenga un buen marido, un buen esposo, que lo atesore, que no le haga lo mal hecho, que no haga cosas indebidas, porque son pocos los hombres buenos que están apareciendo, aunque hay muchos, pero hay muchos hombres que no le están pagando bola a las mujeres. Muchas mujeres se están denegando ellas mismas, su forma de vestir, de ser, de expresarse, que ya están toques, ya están chuki, que no le pagan nada. No se lleve de eso, que la vida es una y hay que saberla vivir. La vida
Uno no la sabe vivir de que consumiendo estupefacientes, no. Es vivirla en paz, con el hombre que tú amas, en tranquilidad, disfrutando de un buen almuerzo, de una buena playa, de un buen río, pero en una buena lía, en tranquilidad, que no haya que estar ingiriendo tantos estupefacientes o alcohol. Yo recuerdo que cuando yo amanecí, que llegué a mi casa, yo no quería salir de mi casa, porque sentí el temor más grande de mi vida, el miedo más grande de mi vida. Sentía que alguien venía detrás de mí. Ya eran las 1 del otro día y se me había quitado la paranoia y se me había quitado todo, pero se apoderó un miedo que yo sentía que venía alguien detrás de mí para matarme. Y eso me dio un temor tan fuerte que me tranqué en la casa y yo me puse así: Dios mío, ¿qué es lo que me está pasando? 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 Y no quería salir de la casa y le doy dinero a la mujer para que cocine, para que haga cena, para que haga desayuno. Voy a ver si abrieron la iglesia. No, el otro día era día primero, día de fiesta, no había culto. El día 2, voy a ver si abrieron una iglesia. No han abierto. El día 3, voy a ver si abrieron una iglesia. Sí la abrieron. Y como a las 7:30 de la noche, arranqué para la iglesia. Y ahí en la iglesia, desde que el pastor terminó de predicar, el pastor hizo el llamado: ¿alguien quiere a Jesucristo? Y digo: sí, yo quiero a ese Cristo. Y recibí a Jesucristo. Y después que recibí a Jesucristo, ahí yo pasé un proceso enorme. ¿Por qué? Porque ahora estoy en un lugar prácticamente con la mano atada. Porque estaba acostumbrado a buscarme mi chavo vendiendo estupefacientes con el tigueraje. Todavía tengo estupefacientes, porque yo tenía estupefacientes en la casa, porque yo tenía un punto ahí en los guandules. Tengo estupefacientes, tengo balanza. Y están los cótumos por ahí, yo lo que estoy escondido, porque ya yo no quiero vender ni una raya más. Entonces, ahora estoy amaniatado en mi casa. ¿Por qué? Porque ya no puedo vender estupefacientes, que era de la forma que yo me la buscaba. Cuando no era con estupefacientes, era quitándoselo a la gente. Yo aprendí a asaltar a la gente, no solamente con arma de fuego, cuchillo. Yo aprendí a asaltar a la gente a mano pelada, porque hay algunos trucos para hacerlo. Yo como aprendí a bolsear y a meter el puño, yo hacía unos movimientos y cuando yo le daba un golpe a una gente en un lugar X del cuerpo, el cual no voy a señalar para no instruir de esa manera, esas personas quedaban inconscientes. Yo le quitaba todo y me movía. Pero ahora estoy en la iglesia que no puedo hacer ninguno de esos malabares, ni utilizar ninguna de esas mañas, ni quiero vender ni siquiera una raya. Y tengo material ahí. Y estoy en la iglesia así, orando. El material, yo lo que hice fue que lo entregué. Había una persona que tenía que pagarle un dinero y se lo pagué en material. Vendí la balanza. Entonces, el dinero que quedó fui alimentándome durante un mes. Un mes y pico el dinero que me quedó. Pero tengo que pagar casa. Ahora va llegando un proceso de que ya yo tengo que vivir otra vida. Que el hombre que se buscaba miles de pesos, que se buscaba un par de pesos bien, ya ahora esa entrada no está entrando. Ahora tengo que acostumbrarme y adaptarme a otro sistema, el cual ya yo estoy desacostumbrado. Ahora tengo que trabajar por 400 pesos, por 300 pesos, por hacer una diligencia por 200, para poder comer y ir juntando ahí para pagar la casa. Me vi envuelto que tuve que ir, engancharme a una guagua y ir para el mercado, cargar con un cerón, en Bogotá manejo camiones a sacar quintales de yuca, los viajes a 25 pesos, tengo un saco de papa, 25 pesos. Ahí me di yo cuenta lo que cuesta trabajar y ganárselo sudado, que no es fácil. Ahora yo pasar el día entero para yo ganarme 700, 800 pesos. Primero, fajándome, llenando, como le dije, con un cerón, buscando yuca, cargando sacos de papa, que eso pesa muchísimo. Cargando trae un saco de ajo, trae un saco de cebolla, trae un saco de ají, trae un saco de guandules, eso pesa, los guandules pesan, ay Dios mío. Y ahora estoy viendo el mundo diferente, porque ahora tengo que trabajar de una forma que yo nunca había trabajado, acostumbrarme con lo poquito que está entrando. Tráeme un millar de chinas y pendiente cuando estén contando, porque a veces te agarran 4 chinas, 5 chinas con la mano, una, y se quedan con una rápido, 2, y cuando a veces te echan
900 chinas y ellos se quedan con 100 o con 50 chinas. Tienes que ser rápido con la mano, mirándolo a ellos, que te suelten las 5 chinas, que te suelten las 5 chinas. Entonces, cuando tú llegas a donde va a llevar la guaguita, a la guagua que tú estás activando, entonces a contar también de nuevo, por si acaso te contaron, te echaron de menos. Y activar una guaguita, mire, ay, 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 tremendo, tremendo. Entonces después llegaron guaguitas de esas que el trabajador no llegaba y ya la guaguita estaba activada. Y ellos me decían, ¿te quieres trabajar conmigo? Digo, fuego, porque yo lo que estoy en trabajo y necesito llegar con dinero a la casa, porque ya es otra vida, ya esos 300 que yo me estoy buscando y 400, porque soy novato en el mercado. Hay gente que van a activar que llegan con 1000 y pico, 800 y 900 a su casa, pero yo soy un novato que acaba de llegar, que estoy siendo instruido en el mercado a cargar saco, a cargar esto, y lo que me estoy buscando es 300 y 2,5. Llego con los víveres, pero no me estoy buscando lo suficiente. Entonces, ¿te quieres ir conmigo en la guaguita? Sí, entonces ahí me dijo un muchacho, a veces digo, bueno, que los trabajadores no vienen o que no quieren salir, y están pendientes para que te vayas con ellos a trabajar. Y me fui un par de veces con ellos para la calle a vender la guagua, a vender la guaguita por Jaina, por todos esos sitios. Y me llegaba, entonces llamaba a la esposa mía y le decía, no voy porque me voy a vender, coge fiado en el colmado, cuando yo llegue a resuelvo, me voy a vender con un guagüero, medio como fuera con. Entonces yo llegaba con 1000 pesos en mi casa y con un saco de víveres. Entonces las cosas ahí fueron como alivianándose. Y lo hice muchas veces, así varias veces. Entonces, la gente, que Mutombo se convirtió, que Mutombo se convirtió, que Mutombo se convirtió. Entonces ahí yo tuve que empezar a dar testimonio de que yo me había convertido realmente, pero muchos decían que era para yo cubrirme. Eso es para cubrirse, eso es para él cubrirse, eso es para él cubrirse. Eso es que tiene que estar caliente, eso. Y la gente empieza a especular y a decir, y uno escuchar esa cotorra, pero uno con su mente sabiendo de que uno se convirtió, de que uno no está cobardado, de que no es para cubrirse, de que fue verdad, que el Señor me llamó y que yo me convertí. Muchas personas yo lo llegué a ver que se convertían. Y cuando yo veía en la cotorra, que era un tipo guapo, que veía en la cotorra, fulano se convirtió guillado. Eso es para que yo quede cubriéndose. Eso es miedo que tiene. Entonces ellos se salían, cometían el error que se salían y que para demostrar que ellos no tienen miedo y lo llegaron a matar. Eso es muy peligroso. La gente hablando, a veces tú te llevas de ellos y te sacan del canal. Yo no le paraba bola a lo que decían. Yo recuerdo que tenía en mi casa un arma de fuego debajo del colchón. Yo tenía una pistola debajo del colchón. Ya yo tenía convertido entre 4 o 5 meses, de 4 o 5 meses me recuerdo. Yo todavía estaba nuevo, estaba nuevecito. Yo recuerdo que el último cigarrillo que yo me fumé después que me convertí, yo tenía 3 meses, el último cigarrillo. Y yo tenía un amigo que lo conocí de pequeño, le llamaban Gregorio, un pastor. Me decía, oye, ya tú te convertiste al Señor. Sabemos que tú fumas cigarrillo, no dejes de ir a la iglesia y que porque tú estás fumando cigarrillo, eso tú lo vas a dejar paso. Y yo consumí las otras sustancias, yo la dejé. Estaba nervioso, sí, pero entonces con el cigarrillo era que yo iba aliviando un poco los nervios. Y loco por subir para de la gente de mía, para darme 2 cantinazos, pero me ponía a leer. Entonces me metía para la iglesia, me tiraba de rodillas y le pedía al Señor que me ayudara. Ayúdame, Señor, que estoy nervioso, ayúdame, ayúdame. Salía de orar de la iglesia y iba al colmado, compraba un cigarrillo escondido, me iba para el baño y me lo fumaba. Y lloraba porque quería ya dejar todos los vicios, quería estar limpio. Pero usted sabe que el cuerpo está intoxicado y es un proceso, es un proceso. A veces hay personas, como no tienen un mentor que lo ayude, y ven que todavía sigue consumiendo estupefacientes y se da su cantazo y dice, no, pero yo soy cristiano, así mejor no soy, y se salen. No, 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 tú eres cristiano, te convertiste, tú tienes que batallar y lidiar con eso y pelear con eso. Si te fumaste un cigarro, sigue en la iglesia y pídele a Dios que Dios te va a ayudar, porque hay un proceso de limpieza el cual hay que batallar con eso. Dios tiene el poder para hacerlo, pero la santidad es instantánea y progresiva. Dios tiene un proceso, porque en medio de ese proceso es que uno va dándole a conocer a la gente de que Dios es real, de que Dios ayuda, de que Dios nos guía y nos capacita. Y así fui con Gregorio diciéndome, no le pares, no te dementes. Yo sé que fumaste porque se me ponían los ojos rojos. Me dice, está tranquilo,
ven, vamos a orar. Y me llevaba para la iglesia, ahora me ungía con aceite. Y me decía la palabra, y me decía, me iba nutriendo de la palabra, diciendo, tranquilo, que tú eres un siervo de Dios. Pon en tu mente que tú eres un siervo de Dios, no importa lo que tú hagas. A los 3 meses fue que yo dejé el último vicio, que fue el cigarrillo. Pero todavía tengo el arma de fuego ahí. Entonces, en ese proceso, Gregorio es un profeta de Dios, un hombre de Dios, dice, yo quiero ir a orar para tu casa. Y allá, cuando llega a mi casa, me ponen a orar por las hermanas, orando. Cuando de repente, ya cuando se van, él va y levanta el colchón de la cama donde yo estaba durmiendo. Y cuando levanta el colchón, ahí tengo la pistola. Y me dice, ¿y esto? Digo, no, eso no he podido salir de ella. Me dijo, tú no necesitas eso. Y yo sé que yo tenía problemas, tenía situaciones. Y lo mismo cuando yo tenía problemas. Me dijo, tú no necesitas eso. Tenía problemas en cuales tenía varios problemas con un par de gente. Digo, es verdad, me dijo, sí. Me dijo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Solamente ten temor y confía en el Señor, que Dios obrará. Él, las hermanas que fueron a orar y mi esposa con la niña que ella había dado a luz, de mi hija que ya se graduó, había dado a luz. Mi esposa la llevaba a ropar con una toalla, eran una 10 y pico de la noche, y nos fuimos toditos para la orilla del río, por donde un señor que llamaban Vitalín, por ahí estábamos, llegamos a la orilla del río. Y él me dijo, no te preocupes, y agarró, y la pistola la zumbó y cayó por los medios del río. Me dijo, tranquilo, que ya Dios resolvió tu problema. Y de ahí seguí creyendo en el Señor, orando, buscando a Dios, empapándome del Señor cada día. No salía de la iglesia, de rodillas, orando, ayunando. Señor, dame la fuerza, estoy aquí, tu siervo. Hasta que Dios obró y yo coroné en el Señor. Entonces empecé a salir sin ningún temor y sin ningún miedo. Empecé a salir, fui al mercado, empecé a comprar maíz, a vender maíz sancochado, a vender hechos a picar, a vender fruta, a irme de nuevo en la guaguita vendiendo víveres. Después me fui con un hombre de allá del barrio que vendía pescado en una guagua y me iba con él también de ayudante a vender. Y me envolví en los trabajos serios y me aparté totalmente del mal. Y el Señor entonces empezó a ayudarme con el lenguaje coloquial, a quitarme el que lo que es, está todo, le pare, está heavy, dime a ver, y el estilo, todo Dios me lo fue quitando de mi vida y fue transformando y haciendo un hombre nuevo en mí. Ahí empecé el proceso de la predicación, empecé a llevar la palabra. La primera campaña que yo la organicé del Alto de Gualey, y no porque yo quise, porque los mismos muchachos del Alto de Gualey me pidieron que yo llevara esa campaña, ellos mismos, unos jóvenes, no voy a mencionar su nombre para no. Ellos mismos me pidieron, oye, que vendieron su estupefaciente, tráeme una campaña, ven, ¿qué es lo que hay que hacer para que tú no traigas una campaña? Digo, hay que alquilar bocina y cosas. Y ellos me dijeron, no le pare a eso, ven. Entonces yo busqué bocina, la llevamos y dimos 3 días de campaña en Guarey. Y el último día de campaña ya ellos me tenían una compra preparada, una compra grandísima, y ellos mismos me tenían una ofrenda recogida entre ellos mismos. Eso fue, yo me gocé bastante, porque eso fue terrible. No, digo, no había necesidad de eso. Y me dice, no, tenga. Y me llevé esa compra y me dieron, ellos mismos, los mismos tigres, me recogieron una ofrenda. Oiga, eso fue terrible. Eso fue como un sello, como una marca. Y de ahí yo empecé a tener amor, de llevar actividad por los lugares donde había muchos delincuentes. Y fueron muchos delincuentes que el Señor me entregó, que hoy son cristianos. Dios ha hecho grandes cosas a través de nuestro ministerio, que Él ha puesto en nuestra vida, y muchas almas han venido a los pies del Señor. Y de esta forma empiezo a vivir una vida diferente. Mi esposa es cristiana, mis hijos son cristianos, y hasta este momento hemos sido de ejemplo de la palabra del Señor. Dios nos ha dado un nombre nuevo. Hoy tengo hasta licencia de conducir. Tengo 2 licencias, una de motor, una de carro. Tengo mi pasaporte, puedo viajar a algunos países, he viajado a algunos países. Le damos gracias al Señor, y estas narraciones las damos con el propósito de que usted pueda entender de que el Señor es real, de que el Señor cambia, de que el Señor transforma,
del que el Señor da oportunidades, de que hay cosas que a veces el Señor no permite que tú las hagas para que tú levante cabeza, como se dice, para que tú mire lo que tengas que mirar, para que tú mire lo correcto, para que tú mire lo que es de buen nombre y para que tú te conviertas en un ente de bendición, no solamente para ti y tu familia, sino para todo el mundo, para que lleve la paz en medio de la tormenta con una palabra de bendición. Tú puedas solucionar los problemas de muchas personas. Dios nos ha utilizado a llevar solución a matrimonios que han estado al punto del colapso, una palabra, una oración, para que ellos entren en comprensión y se amen y tengan un corazón perdonador. De muchísimas formas Dios nos ha utilizado para ser un ente de bendición. Un hombre que cuando el Señor lo llamó, le dije al predicador, cuando Dios me estaba llamando de parte de Dios, la primera vez que Dios me llamó, yo le dije a ese predicador, ¿cómo es que Dios me va a hacer un predicador de la palabra si yo no sé leer? ¿Cómo es que Dios me va a hacer un predicador de la palabra si mira donde yo estoy en la cárcel? ¿Cómo es que Dios me va a hacer un predicador de la palabra y yo voy a andar el mundo entero predicando si yo estoy fichado? Y él me dijo que para Dios eso era pan comido, que eso era como, él hacía así, que eso era facilísimo, porque para Dios no había nada imposible. Y miren que sí, para Dios no hay nada imposible. Dios me enseñó a leer, me enseñó a escribir, saqué mi licencia sin necesidad de que alguien me enseñara a conducir. Permitió yo sacar el papel de buena conducta, me dio mi pasaporte y he viajado varias veces, el cual tengo de hecho ahí unos lugares para viajar y hacer unos viajes y llevar la palabra de Dios. Así que este es un camino muy bueno, el mejor camino, que tú puedes ser de bendición para los demás y ser ejemplo para los demás de que el Señor da oportunidades y que el Señor salva. Así que, hijo mío, si has escuchado, amigo mío, hermano mío, si has escuchado esta historia, es con el objetivo de que tú seas mejor persona, de que seamos mejor persona, de que no tengamos un alto concepto de sí, del que debemos de tener, sino que miremos a los demás, aún hasta superior a nosotros mismos, que no le demos mente cuando alguien te quiera poner a pleito y te quiera, tú eres de nada, que yo qué, vamos a pelear, vamos a hacerlo. No te lleves de eso. Si te pisan, pide tu disculpa. Si te empujan, vete de ahí, porque los problemas no son nada buenos. No busques problemas, no te dejes provocar de nadie. No, porque siempre van a haber personas que van a querer provocarte. Y para pelear se necesitan dos. Entonces, cuando alguien quiera ponerte a pleito, muévete, dale a entender, sí, es un palomo, sí, yo soy un palomo. Yo no soy de nada, pero no le lleves problema a tu familia, ni te busques problema a ti mismo. Porque en un problema pueden suceder tres cosas. Te hieren y vas a tener que ir al hospital y ya tienes enemigo. Te matan y no vas a poder salir del cementerio. Y si tú a justicia o mata, no vas a tener que hacer tiempo en la cárcel. Y entonces a pasar ese proceso de estar preso que no es fácil. Entonces a poner tu familia a ese proceso, que tengan que tomar ese proceso de irte a visitar a la cárcel, que no es fácil. Porque no es fácil tú ir a la cárcel y tenerte que desnudar ante un hombre que te esté revisando. Abre los pies, sacúdase, haga eso, abájese, haga esto. Mire, eso es tremendo. Por causa de un hijo o de un esposo que no hizo lo debido, que no actuó como debió de actuar. Ahora, hay personas que han estado presos inocentemente. Esa gente, tú haces el esfuerzo por ir a la cárcel. Personas que lo iban a matar y ellos en defensa propia se defendieron. Tú haces el esfuerzo. Pero jóvenes que andan en la calle delinquiendo, que entonces cuando delinquen, la familia tienen que estar vendiendo todo. A veces vender hasta la casa para poderlo sacar de la cárcel y hacer lío para allá llevarle a comer y envolver la familia en lío. Retírense de la calle. La calle no deja nada bueno. Busquen un trabajito y empiecen a trabajar honradamente. Lo mío ahora mismo es, no estoy flechado en lo de nadie como antes, sino de trabajar honradamente, de traer el pan, el sustento diario a mi hogar, de pagar, de asumir los compromisos y de predicar a Jesucristo. Así que
Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Hasta aquí ha sido todo. Hasta una próxima entrega. Y espero que esto te sea de bendición. Muchas bendiciones para todos ustedes. Quiero felicitar a todos esos amigos que nos están comentando aún en nuestro canal de YouTube y que nos siguen. Muchas felicidades para ustedes, muchas bendiciones. Deseo que el Señor le bendiga grandemente, que el Señor le guíe, que el Señor le sustente, que el Señor le abra puertas, que el Señor le abra los cielos, que el Señor le enderece los caminos y ponga las personas adecuadas en su vida. A todos los que comentan y a todos los que dan like y a los que me están siguiendo. Muchas bendiciones. Recuerden que este canal es de nosotros, ¿eh? Este canal no solamente es mío, ese canal es de ustedes. Así que muchas bendiciones. Honestamente, la paz del Señor para todos. Hasta una próxima entrega. Saludos. Shalom.